Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas noches para quienes están en tiempo real con nosotros en Castro Guerrero Producciones y Fusagasugá Noticias Periódico Digital, en el centro y sur del país. Buenos días, buenas tardes para quienes nos verán en Facebook o en nuestros canales de YouTube. Si estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, léanos en fusagasugánoticias.com.com o .com, nuestro portal web de noticias, especialmente política, economía y salud pública. Apreciado doctor Jesús Enrique Ortiz, bienvenido. ¿Cómo está? Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches al doctor Víctor Velázquez y a toda la audiencia de Castro Guerrero Producciones y a todos los que nos siguen en este canal. Un saludo especial para todos los laboyanos y para todas las personas de Fusagasugá que nos siguen en estos momentos. Sí, señor. Ex senador de Unión Cristiana, Víctor Velázquez Reyes. Doctor Víctor, amigo nuestro, le decía en privado, previo a la conversación, al doctor Jesús Enrique Ortiz, paisano mío, amigo nuestro, que el doctor Víctor Velázquez Reyes me precio de ser uno de sus discípulos en la vida política. Doctor Eso Víctor, es, bienvenido. eso Muy es una... buenas tardes a todos los oyentes. Un saludo para el doctor Jesús Enrique, a Alejandro, igualmente un abrazo para todos y los oyentes, los televidentes por este canal. Y pues estamos aquí para escuchar cuál es la propuesta que tienen para el país. Bueno, queremos que ustedes tengan la generosidad y nos pongan en contexto por qué están o no de acuerdo con el proyecto de ley de paz total, iniciativa del gobierno del cambio, que regenta el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y la señora Francia Márquez, ya presentado ante el Honorable Congreso de la República. Una política fundamentada en la Ley 2272 de 2022 que modifica la Ley 418 del 97, conocida como Ley de Orden Público. Busca finalizar el conflicto armado a través de la negociación con grupos armados y el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Doctor Jesús Enrique Ortiz, usted me había dicho la semana pasada, quiero hablar del tema, Alejandro, a mí me gusta el tema de la paz total. Este es un tema de importancia a nivel nacional porque recoge banderas frente a la situación que vivimos los colombianos de un enfrentamiento armado que por décadas viene destruyendo la sociedad colombiana. Este proyecto que fue presentado al Congreso, por medio de la cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana. El objetivo principal de este proyecto de ley es fijar la implementación de procedimientos y tratamientos penales diferenciados para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, denominados GAOML, o grupos organizados al margen de la ley y estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, que se denomina con la sigla EAOGAI, financiadores, colaboradores y así como aquellas personas procesadas con ocasión del ejercicio de la protesta social, garantizándole sus derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición para contribuir a la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana. Este proyecto tiene una importancia inconmensurable porque algunos son enemigos del proyecto y
no han querido que hablemos de una paz total. Para involucrarnos todos los colombianos en el ejercicio de la acción ciudadana, en donde todos podamos elegir y ser elegidos, tenemos que tener un marco para negociar. La rebelión, la sedición y la asonada ya se encuentran reglamentados en la ley. Nosotros tenemos la ley 975 del 2005, que es el marco constitucional de las AUC, o Ley de Justicia y Paz. Y tenemos la ley 1957 del 2019, que era la Jurisdicción Especial para la Paz, y la ley 2272 del 2022, que es la Ley de Paz Total. Este proyecto, ¿qué es lo que busca? Este proyecto busca delimitar los destinatarios. ¿Y cuáles son los destinatarios? Son las estructuras al margen de la ley que se encuentran delinquiendo y que hacen presencia en todo el territorio nacional, que son los actores del conflicto armado, que tienen capacidad de mando, tienen control territorial y tienen poder en el territorio. A este grupo se le va a aplicar la justicia retributiva, como también la justicia restaurativa. Y se les aplica a este grupo, voy a explicar qué significa justicia restaurativa y qué significa justicia retributiva. La justicia retributiva es un castigo equivalente al daño. La justicia retributiva es un sistema legal que centra el castigo proporcional al crimen cometido y hacen que paguen por los daños causados. La justicia restaurativa es un enfoque para tratar conflictos, especialmente aquellos relacionados con delitos que buscan la reparación del daño causado a la víctima y a la comunidad en el lugar, o simplemente castigar la infracción y al infractor. Se centra en la participación activa de las partes involucradas, incluyendo víctimas, ofensores y la comunidad, para encontrar soluciones mutuamente aceptables y reconstruir relaciones. Explicado esto, entro a explicar el segundo bloque de los destinatarios de la ley. Son aquellos que no son sujetos de justicia transicional. Ejemplo, los delincuentes de crimen organizados, que es una política de sometimiento que se está planteando para que estos denuncien las organizaciones, identifiquen la estructura y quiénes son los autores y cómo está constituido el delincuente organizado, y en su estructura presente qué bienes tiene, si se quiere someter o no a esta ley, y para eso hay un tratamiento diferencial entre un 40 y un 60% de las penas a imponer. Y existe otro bloque para la cual va dirigida esta ley, o este proyecto de ley que está sometido a estudio del Congreso, que es para aquellos que hacen protesta social y han sido capturados en disturbios y tienen una rebaja hasta de un 70% de la pena. Esto, desde el marco legal, a los que somos abogados, pues uno dice por qué sí y por qué no para unos y para otros. Entiendo yo que en el proceso de paz que se hizo en La Habana con la FARC, se aplicaron unas penas, o se están aplicando unas penas para los miembros de organizaciones criminales como la FARC. Pero, como en este momento aún siguen delinquiendo las disidencias
y siguen delinquiendo el ELN y siguen delinquiendo en las diferentes zonas grupos armados organizados que deben tener un marco legal para que entren a la vida social. Lo que yo avalo de la ley es que todos tenemos que entrar a dialogar, no seguir matándonos y hacer enfrentamientos con bombardeos, porque eso lo que lleva es a la destrucción de la vida. La vida va por encima de cualquier negociación, de cualquier tratado y de cualquier diálogo. Por eso nosotros contamos con el Estatuto de Roma, que es un tratado internacional que crea la Corte Penal con el objeto de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, a partir de una enmienda del 2010, el crimen de agresión. Fue adoptado en una conferencia diplomática en Roma el 17 de julio de 1998 y entró en vigencia el 1 de julio del 2002. Sí, señor. La ley 742 del 2002, del 0506 del 2000, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de junio de 1998. Entonces, cuando hablamos del DIH, ahí vemos involucrados que son beneficiarios del DIH las estructuras al margen de la ley. El DIH es un conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en ellos y a quienes ya sin poder hacerlo, como heridos o prisioneros, tienen límites a los métodos y los medios de guerra que se utilicen. De tal manera que este es un proyecto de ley que entra al Congreso de la República para su debate. Y en ese orden de ideas, los que somos socialdemócratas y pensamos en que todos tenemos participación ante los ojos de Dios de vivir sana y en una convivencia pacífica, yo considero que este proyecto de ley debe ser analizado y debe convertirse en ley de la República para buscar voces de todos los estamentos armados. Sí, señor. Doctor Víctor Velázquez Reyes, ex senador de la República, llegó al Congreso de la República en la época en que se puso de moda el tema de la parapolítica en Colombia Viva en Unión Cristiana. Doctor Víctor Velázquez, ¿le gusta la iniciativa del Gobierno del Cambio que habla de la paz total, del perdón, de una segunda oportunidad? Doctor Víctor, su micrófono creo que está desactivado. Regálame un segundo. Yo felicito al doctor Jesús Enrique porque avala el proyecto, pero disiento completamente de ese beneplácito, porque estamos en un estado que no es laico y donde todo se negocia. La primera frase de la Carta Política, en el preámbulo, dice invocando la protección de Dios. Un estado que invoca la protección de Dios es teísta, no es laico. Para demostrar que Colombia no es laica, que es teísta, basta ver que de el escobita más humilde hasta el magistrado más encumbrado, al momento de posesionarse, jura defender la Constitución y la ley, y le toman un juramento diciendo: jura usted ante Dios y la patria, y el posesionado dice: sí, juro. La persona que le tomó el juramento le dice: si así lo hiciera, que Dios y la patria lo prevenir, sino que él y ella os lo demande.
significa que Colombia es un estado teísta. Ese proyecto, para mí es un proyecto inconstitucional, porque ese Dios que está en la Constitución, llámese el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, o llámenlo Alá, los musulmanes, o los judíos, llámenlo Yahvé, o los señores de las organizaciones masónicas digan el divino arquitecto del universo, dice en sus textos que el delito es afrenta de la nación y que la justicia la engrandece. De un lado. De otro, ese mismo Dios que está en la Constitución dice que el que secuestre a una persona reo de muerte es, que el que viole a una virgen en despoblado reo de muerte es, que el que le pegue al papá y a la mamá reo de muerte es. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo no vine a anular la ley, vine a que la ley se cumpla. Primera parte. Segunda parte. Jesús habló del perdón. Y el doctor acaba de decir, debemos perdonarnos. Sí, pero para perdonar hay que pedir perdón. Si yo soy grosero con una dama, la dama, para que me perdone, tengo que ir a decirle, perdóname, yo fui grosero contigo, ofrezco excusas, perdóname. Y ella dirá, lo perdono. Pero aquí no están pidiendo perdón. Aquí el doctor ha dicho, y ha mencionado unas normas, ha mencionado unos convenios internacionales, ha hablado del Estatuto de Roma, y cuando él mencionó el Estatuto de Roma dijo, beneficia a los que están al margen de la ley. Pues resulta que estamos en el mundo al revés. Aquí los beneficios de la ley y de los jueces es para los delincuentes, y en cambio los ciudadanos nadie los defiende. Primer punto. Segundo punto. Si se firmó la paz, y yo me acuerdo que Iván Márquez, para dar un solo ejemplo, él como que perteneció a un grupo distinto al de la FARC y fue perdonado, fue indultado y llegó al Congreso. Y se retiró, y entonces años después aparece en la FARC. Participa en las negociaciones de La Habana, vuelven y lo perdonan, y sale, se aburre y vuelve a las armas. Yo me acuerdo que en mi tierra se dice, el que es no deja de ser. Entonces, este es el único país del mundo donde todo lo negociamos y no hay nada. Por ejemplo, los que se acogieron al Estatuto de La Habana, al Acuerdo de La Habana, yo fui tal vez el único colombiano que demandó ese Acuerdo de La Habana. Y lo demandé porque era inconstitucional, en primer lugar. Y claro, las argucias políticas de Juan Manuel Santos, que contrataba a los esposos de las magistradas que conducían el negocio, pues impidieron. Esa demanda duró durmiendo el sueño de los justos en el Consejo de Estado, y cuando ya resolvieron,
Pues entonces dijeron que por sustracción de materia ya no era una ley, ahora era una reforma a la Constitución. Entonces se pasó a la Corte Constitucional y por supuesto que la demanda había sido presentada como un acto administrativo, era una demanda contra un acto administrativo porque lo ha firmado un funcionario administrativo, y entonces al pasar como reforma a la Constitución, pues necesitaba un formalismo especial. Entonces, por sustracción de materia, archivado, pues. La demanda decía que ese era un convenio, un pacto, un acuerdo de impunidad. Dentro de los que están siendo procesados hay una persona que conozco, de los que están siendo procesados por la JEP, pertenecientes a la FARC, pues ellos han pedido ahora que se les colabore precisamente para cumplir la reparación, la justicia, la verdad y no repetición, por las cosas en las que se han visto involucrados algunos clérigos evangélicos, Asamblea de Dios, Movimiento Misionero Mundial, etcétera, etcétera, y pues se han mantenido ahí. Son de los pocos hombres serios que hay ahí. Pero las sentencias van a ser para que vayan, una vez los condenen, a arreglar las maticas del Parque de los Novios, a que embellezcan las vías públicas. No va a haber ninguna sanción intramural. Al señor Petro, el señor Álvaro Uribe Vélez fue ponente de la ley que indultó y admitió al M-19. Fue nombrado presidente, fue elegido. Como congresista jamás presentó un proyecto de ley, y como presidente de la República no ha hecho nada por el país. Es el único país del mundo en donde todo lo negociamos y donde al hijo pródigo se le designa presidente, administrador de la finca. Este que es un país cristiano, de católicos, de evangélicos, de mormones, de musulmanes que buscan a Alá, pues resulta que aquí los que se benefician son los que están al margen de la ley. Es el mundo al revés. Lo vemos hace 6 días. Doctor Víctor. Mientras que a Uribe le zampan 12 años de prisión, al hombre que mató a 2 niños le zampan 6 años. Es el mundo al revés. Yo, con esas breves consideraciones, considero que este país, que es un país teísta desde la Constitución, y están las leyes, precisamente la ley cuarta de 1913, está la ley 33 de 1920, que consagra el himno nacional, y hay una estrofa que dice que la humanidad entera entre cadenas y crimen comprende las palabras del que murió en la cruz. En la cruz no murió Tiro Fijo, en la cruz no murió Galán, en la cruz no murió Pizarro, en la cruz no murió Santrich, en la cruz no murió el hombre más importante que ha tenido este país, que se llama Álvaro Gómez Hurtado. Murió el humilde carpintero de Belén, el Dios hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre dice muy claro
En el Nuevo Testamento yo no vine a anular la ley, vine a que la ley se cumpla. Yo personalmente creo que para que haya una verdadera paz en Colombia, hay que volver a enseñar los 10 mandamientos, hay que volver a aplicar la ley y hay que volver a enseñar principios y valores. Porque cada vez que yo dejo a un delincuente en libertad, ¿cómo es eso? Que a esos muchachos del famoso estallido social, Petro pide que los dejen en libertad. ¿Cómo es que pide que dejen en libertad a EPA Colombia? Cuando mire todo lo que los daños que ella hizo, en los noticieros, en la televisión salieron. Entonces no podemos seguir aquí perdonando. O si va a haber un perdón, entonces pongámonos de acuerdo todos los colombianos y sacamos al que se robó una gallina, sacamos al que se pasó un semáforo en rojo, y entonces borrón y cuenta nueva. Pero no sigamos discriminando tipo de delincuentes. Doctor Víctor, pero la iniciativa del gobierno Petro... La frase es que me queda muy suena, me suena, me da muy fuerte. Una palabra, un vocablo del doctor Jesús Enrique que habla de diferenciados o diferenciación. El delincuente es delincuente. El delincuente que se robó 1.000 millones es igual al delincuente. El caso típico de Slayer Pinilla y de Olmos que estaban ahí y de Carlos Ramón González que está huyendo. Igual que el exalcalde de Fusagasugá, exdiputado, igual, el señor director de la función pública, César Manrique Suacha, está huyendo. Igual. Y entonces vamos a hacer diferenciaciones en un tipo de delincuentes, entonces vamos a perdonar a estos. No. Aquí se perdió el principio universal de que la ley es general. Ahora las leyes salen con nombres propios. Esta ley es para la FARC, esta ley es para los del M-19 y entonces indultamos a todo el mundo y siguen en las mismas, porque los del M-19 son los que están en el poder. ¿Y quiénes son los que se llevaron el billete? Carlos Ramón González, que era el M-19. El otro pismo que está, a todos los que están procesando en su mayoría, pertenecían a ese grupo. Entonces, perdónanos, no podemos seguir haciendo diferencias entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes que andan en tenis o de alpargatas. Sí. Doctor Víctor Velázquez, perdóneme usted una pregunta. Ya tiene el micrófono, doctor Jesús Enrique Ortiz. Pero el espíritu de la iniciativa, dicen ustedes los legisladores, del gobierno del cambio con el proyecto de paz total, no es eso un borrón y cuenta nueva, no es reencontrarnos los colombianos, reconocernos, perdonarnos y darle a la gente una segunda oportunidad para que haya un nuevo comienzo en el país y no nos sigamos matando. En mi humilde criterio, no. Por las razones que acabo de dar. Porque todos los que van a permanecer en la cárcel no son los que viven robando gallinas porque tienen hambre, no son los, no es el que va y rompe una vitrina porque está aguantando frío y necesita un suéter. Eso sí, van a estar en la cárcel. No, los que van a salir son los que mutilaron, decapitaron, secuestraron, violaron, hicieron y deshicieron. Sí. Doctor Jesús Enrique Ortiz, exfiscal de la República. Mire, doctor Víctor, yo a usted le profeso un profundo respeto, pero mire que esto no es para premiar criminales. Esto es para dotar al Estado de herramientas para acabar con la violencia y proteger a la comunidad en general y fortalecer la justicia.
siempre habrá un mínimo de pena para los que se sometan. Se trata de buscar un marco jurídico para articular las diferentes disposiciones y enfrentar a los grupos criminales que actualmente existen en Colombia y que nos hacen un profundo daño. Yo tengo conocimiento que en mi pueblo, de donde se transmite Castro Guerrero y Producciones, hay grupos armados organizados al margen de la ley. No lo sé porque me lo han contado, sé porque me los he encontrado en el parque de frente, personas que yo procesé. De tal manera que irónicamente me saludan y uno me llegó a decir: doctor, ¿y usted qué hace por aquí? No sabía que yo era de Pitalito. Y yo lo tuve procesal y él es de Justicia y Paz. Y sé que está delinquiendo en la zona y andaba con 2 más, que supongo yo eran los guardaespaldas. Pues mire, pero doctor, esto unifica criterios y evita confusiones y permite articular más efectiva por parte de jueces y fiscales para que todos nos comprometamos con una justicia verdaderamente que se aplique y no que sea una justicia de escritorio como la han venido a través de 200 años de historia manejando los que detentan el poder. Se busca avanzar hacia una verdadera paz con justicia para las víctimas y la seguridad para todos los colombianos. Se avala por el Consejo de Política Criminal para que todos los que conocemos de la normatividad vigente nos comprometamos en un proceso de paz para poder hablar de frente entre los que dicen ser de bien y entre los que delinquen al margen de la ley. Ese es un proceso que debemos darnos y enfrentarnos los colombianos y no seguir con pañitos de aguas tibias haciendo negociaciones a espaldas como lo han hecho los gobiernos anteriores y que soy testigo de ello porque se negociaba con los grupos armados por debajo de la mesa y no se planteaba una política criminal de paz como la que hoy presenta el presidente Gustavo Petro. Yo quiero decirle, doctor Víctor, que esta es una oportunidad que tenemos los colombianos para que todos nos sentemos a dialogar y no nos sigamos matando. No es justo que las víctimas del conflicto armado hayan sido desprotegidos después de un acuerdo de paz. Es que ni siquiera el gobierno les cumplió a los que se desarmaron y a la dejación de armas, los sacaron de los centros donde los recluyeron, los sacaron los mismos compañeros y hoy tienen que estar de fuga y hay 350 muertos en este momento que negociaron la paz en Colombia y que han sido víctimas de la violencia y han sido asesinados en Guacacayo. Fueron otros compañeros de las disidencias de la FARC, fueron otros compañeros de ellos mismos y los mataron en Guacacayo, donde yo soy oriundo, y pude ver que la persona que estaba ahí le decían que estaba delinquiendo cuando esa persona se había reinsertado a la vida social. Y no solamente ahí, en el Magdalena Medio, en Arauca, hace un mes me mandaron los videos donde van a la casa y los matan y acabaron con 4 en su casa, porque nos seguimos matando. Es hora de que nosotros, los colombianos, sentemos una voz de protesta frente a la anarquía que vive el país y frente al desinterés que existe por parte de los gobernantes frente a la paz que requerimos los colombianos. Nosotros nos debemos comprometer todos a exigir de los legisladores que entren a debatir y que hagan una política criminal de paz para que el país pueda vivir en paz. Eso nos aleja no solamente la economía, sino el turismo y la inversión extranjera. Eso nos aleja no solamente la economía, sino la vida de los colombianos
y la vida de nuestros hijos. Y cuando usted habló de principios y valores, eso es lo que queremos reconstruir para Pitalito, que hayan principios y valores para las nuevas generaciones. Por eso la educación en Pitalito será gratis, con presupuesto municipal para todas las comunidades, y evitar de que se siga la desbandada de muchachos a buscar la delincuencia y a buscar la plata fácil. Pitalito lo vamos a reconstruir entre todos, con educación y con formación. Yo no lo veré porque yo soy una persona de la tercera edad, pero los hijos de mis hijos sí podrán ver un municipio cambiado, y en esa política estamos comprometidos, no solamente yo, sino todos los del Grupo Colombia, del cual yo hago parte. Doctor Ortiz, muchas gracias. Doctor Víctor Velázquez, ahí Pues está el yo, doctor Ortiz en plena campaña política de la alcaldía de Pitalito. sí, No, yo no, así, no, así lo veo, y sería un excelente burgomaestre porque es un hombre de principios y de valores, pero eh, la iniciativa no es mala. El problema está en que es la repetición de lo que ya hemos pretendido hacer anteriormente. Aquí hubo la paz y se admitió, vino el Frente Nacional, vinieron las cosas, pero desafortunadamente al Frente Nacional le salió el grupo de tiro fijo. Luego vinieron unos curitas y son los creadores que no eran colombianos, venían de la madre patria, venían de España. Domingo Laín, se encontraron aquí con un pariente de Juan Manuel Santos, Camilo Torres, y crean el Ejército de Liberación Nacional. Los llaman, se firman unos acuerdos, no los respetan y seguimos en la misma. En cambio, con un pulso, con una mano extendida y un pulso firme, aplicando la ley. Yo me acuerdo que en Bogotá no se puede salir. Doctor Jesús Enrique, en Bogotá no se podía ir al Cisga porque se lo llevaban secuestrados. No se podía ir a Chipaque para bajar a Cáqueza porque ahí le salía la guerrilla. Por Chocontá igualmente. Aquí por Madrid, abajo de Madrid también salían. Y vino un presidente que es Álvaro Uribe, que el día que se posesionó le caían, se escuchaban las bombas a su alrededor, y pacificó el país y empezaron a salir y vinieron las caminatas y vinieron los recorridos por Colombia y la gente empezó a salir y el país empezó, aplicando la norma, aplicando la ley. Yo personalmente creo que para tratar este tema en el Congreso, pues se requiere en primer lugar llevar por lo menos algunas buenas intenciones de quienes estarían sometidos a esas leyes, que no los veo por ninguna parte, porque el clan del Golfo lo veo muy distinto a los helenos, los veo por fuera, y al señor Márquez y a Mordisco peor todavía, máxime cuando están recibiendo instrucciones e incentivos económicos e incentivos de armas del señor Nicolás Maduro. Entonces, mientras aquí tengamos políticos que compartan esos sistemas políticos con Maduro, pues no podemos hacer nada. Vamos a seguir en la misma, porque unos se van a coger y les van a seguir persiguiendo, otros siguen secuestrando, van a seguir en lo mismo. Yo personalmente creo que
no he visto que si existiera un escrito del Ejército Liberal Nacional donde diga, miren, nos acogemos tal, otro del Clan del Golfo, otro de los que están en Arauca, de los de Moris, por ninguna parte aparece. Entonces, siempre la sociedad cediendo en la aplicación de la ley, yo creo que no es justo, y es ahí donde viene mi tremenda oposición a un proyecto de esta naturaleza. Yo, por ejemplo, me senté una vez con Humberto Martínez Neira, que era ministro del Interior, y me dijo, oiga, Víctor, ¿usted por qué plantea la necesidad de la pena de muerte si la Iglesia la prohíbe? ¿Y la Constitución también? La Iglesia se opone, y de ello, porque hay que modificar la Constitución. Porque este es un país de católicos, ¿sí o no? Le digo, sí. Le dije, entonces, miren lo que dice la Biblia. Cuando le mostró, me uy, y entonces, ¿por qué la Iglesia se opone? Yo le dije, porque es que el problema del país, ese es otro cuento. Aquí dicen que el problema del país, que la corrupción, todo eso, lo dijeron en un foro donde yo participé. Habían 25 obispos de la Iglesia Católica. Estaba Héctor Elí Rojas a nombre del Partido Liberal. Estaba Ciro Ramírez a nombre del Partido Conservador. Estaba Carlos Corsi por Laicos por Colombia. Y yo fui invitado. Y llegaron a la conclusión que toda esta corruptela, la inmoralidad, la corrupción en todos los niveles del país, llevaban a esto, a los asesinatos, a todo eso, era culpa y responsabilidad de los partidos. Y yo me paré y dije, con todo el respeto, diciendo de ustedes, el problema no es de los partidos, el problema es de la Iglesia. Y nos volvieron a ver. Y los que estaban ahí en las barras, entonces le digo, no, dispense, yo no he dicho Iglesia Católica, yo no he dicho Iglesia Evangélica, he dicho de la Iglesia. Aquí hay mormones, hay musulmanes, católicos, protestantes, y el mensaje no está llegando. Y no está llegando porque de los púlpitos uno escucha, la Iglesia no se mete en política y por debajo de cuerda voten por fulano. Entonces, cuando la política es de Dios, ahí lo dice la Biblia, fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla, gobiérnela. Y luego dice, dame entre vosotros varones sabios, expertos y entendidos, y yo le pongo por vuestros dirigentes. No, aquí le elegimos como concejal a un lustrabotas. ¿Qué pueden brindar? La Biblia dice, pero él lo aumentará para sí caballos, le hará volver el pueblo a Egipto y tendrá para sí muchas mujeres. Resulta que aquí eligen concejal, eligen alcalde, el 10% para mí. No, hemos perdido todo. Estoy de acuerdo con el doctor Jesús, pero para que un proyecto de esa naturaleza se presente y tenga éxito, sería bueno que esos dirigentes de esos movimientos que van a beneficiarse, al menos dijeran algo, pero no han dicho nada. Bueno, doctor, yo quiero que usted sepa que el artículo 8 del proyecto de ley habla de los máximos responsables. El artículo 9 habla de justicia restaurativa y se da un enfoque de justicia restaurativa y una justicia territorial restaurativa con enfoque diferencial. Eso es igualito a lo de La Habana. Y se le da unas competencias a los jueces especializados para que existan unos jueces de garantías que tendrán competencia en todo el territorio nacional para entrar a judicializar los que se vean interesados en participar en la desmovilización. Y hay una contribución a la verdad, hay una participación activa de las víctimas y hay un reconocimiento de la calidad de víctima y la reparación efectiva de las víctimas. Por eso es que se está presentando en este proyecto que quien haga parte del mismo, pues se quede con una parte de sus riquezas y las otras la entreguen para la reparación de víctimas.
Tiene que haber una política criminal del Estado que permita marcar el derrotero y hacer materialmente una organización de acuerdos para la desmovilización. Hay que diferenciar los grupos y hay que darle herramientas al Estado para que la Fiscalía General de la Nación y los jefes de las organizaciones criminales y las redes entreguen sus bienes y se desmantelen la organización. Para eso habrá unas penas para los que trabajan con las organizaciones criminales de 2 a 5 años y de 5 a 8 años, como hoy existe en Justicia y Paz con la ley 599. Igualito. Esto tiene una parte de la ventanilla siniestra de Alfonso López Michelsen. Entonces, legalización de fortunas. Doctor Víctor, aprovecho esta oportunidad para preguntarle a usted, ¿cuál sería su propuesta para que no nos sigamos matando? Pues en primer lugar, que quienes han venido delinquiendo en todos esos grupos hagan la manifestación personal. Aquí Iván Márquez manda los mensajes que quiere en televisión, desde Caracas. Manifiesten ellos personalmente que quieren extinguir esos grupos. Y entonces legalicemos esas fortunas. Ya lo hizo Alfonso López con la ventanilla siniestra y nadie se acogió. Este proyecto que les permite quedarse con un porcentaje es eso. Entonces, primero las manifestaciones de ellos, y una vez hayan recaudado esas manifestaciones, entonces sí, con sensatez, venir a hacer. Pero es el Estado el que les ofrece, es el Estado el que se les arrodilla. No, mientras que eso sucede, combatamos el crimen, capacitemos, demos, eso sí, aumentémosle los sueldos a los jueces, a los fiscales, démosles protección y apliquemos la ley. Pero esto es, como dice la ley popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero el Estado no puede seguir abriendo las puertas para que los que quieran acoger lo hacen, los que no se acogen vienen a hacer unas cosas y quieren seguir en la misma y luego vuelven al monte. Y el caso de Márquez, de Iván Márquez, se lleva 3. Es eso, mi doctor. Doctor, usted toca el tema de Iván Márquez y a mí me interesa que los que nos escuchen sepan que por qué Iván Márquez regresó a la guerrilla, porque se hizo un acuerdo de paz incumplido. No se les dio las zonas de despeje para los desmovilizados. No es cierto, doctor. Ahí hay una falencia suya. Ahí hay una falencia suya porque resulta que sí se dieron los sitios para su permanencia. Lo que pasa es que él y Santrich quisieron seguir negociando. Por eso dijeron, los entramparon. No, ellos siguieron negociando. Y el problema, doctor, aquí no es porque yo sea negro, porque usted sea blanco, porque usted sea de ojos claros y yo de ojitos negros, porque usted sea liberal o yo sea conservador. No. O porque usted sea rico, yo sea pobre, o al contrario. No. Aquí no es por ideas. Aquí el principal problema que tenemos es el narcotráfico. El enriquecimiento ilícito. Que queremos, pues, una política de un gobierno que no. Mientras que en la URSS, la Constitución decía antiguamente, el que no trabaja, que no coma. Una frase tomada del Nuevo Testamento. Y resulta que aquí no trabajan
no, no quieren trabajar, no quieren estudiar y les vamos a dar 1.000.000 mensual, mientras que a los viejitos como nosotros, que no tienen pensiones ni nada de eso, no se les da nada. Entonces, ¿cómo así? Que hay que quitarles, porque es que estos muchachos que son 1.000.000 y no, lo que están armando es un ejército de sinvergüenza, unas milicias populares lo que están montando como las montaron, como las montó Correa, como las montó Castillo en Perú, como las montó Chávez y Maduro en Venezuela. Entonces, no, aquí cuando haya manifestación de estos señores, pues eso es otra cosa. Ya sale, mira que hay una manifestación de estos señores donde ellos quieren, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Pero que el Estado sea el primero en que siga arrodillado, yo personalmente creo que a esas políticas es lo que nos ha llevado a toda esta situación en la que vivimos, en que no se puede salir en ninguna parte, doctor. Gracias, doctor Víctor, pero hay una aclaración que yo quiero que la tengamos en cuenta. Todos nosotros, cuando salimos a la calle y nos vemos desprotegidos y nos vemos armados, nos vemos amenazados por los grupos armados al margen de la ley, pedimos justicia. ¿Cuál es la justicia que pedimos? Sentémonos a negociar con los que están delinquiendo, porque es que mi Dios perdonó fue a los pecadores, Él no perdonó a los santos, Él perdonó fue a los pecadores, y nosotros no podemos al ojo por ojo y diente por diente la ley del talión seguirla aplicando. Que si pero si Jesús dijo, yo no vine a anular la ley, vine a que se cumpla. ¿Cómo así? El Señor me perdonó, pero Él me perdonó, me da la oportunidad de que yo lo manifieste, perdóneme. Pero ahorita que los señores no piden perdón, es el Estado el que se les arrodilla. Pero es una de las políticas que se trata de buscar el marco jurídico para que entremos a dialogar con los grupos armados al margen de la ley. Y esto unifica criterios para evitar confusiones y permite la articulación específica por parte de jueces y fiscales para que todos nos comprometamos en el desarrollo de la paz. Pero usted me habla desde un punto de vista y yo lo hablo desde el punto de vista general. Yo no defiendo partidos ni ideologías porque rechazo a la gente uribista y rechazo a la gente petrista. Este país está destruyéndose porque hay esa posición del caos total. Yo personalmente pienso que nosotros los humanos debemos buscar en la reconciliación, y para la reconciliación tenemos que buscar la paz interior. Yo hablo con paz interior porque fui víctima de 2 atentados y estoy vivo. Y cuando me encontré y cuando entendí que la muerte era el encuentro hacia la vida eterna, hoy en día puedo hablar con propiedad de que debemos buscar la paz entre todos y no seguirnos matando, doctor Víctor. Pues yo lo felicito, mi doctor, pero yo fui víctima también, y lo sabe Alejandro, me salvó el señor de un intento de secuestro por la FARC en la Primavera Bichada. Me salvé de un atentado en Arauca, precisamente por una conferencia que dicté, y luego fui invitado y estuve en la mesa de negociación cuando se intentó lo de la Uribe Meta, y allí conocí y me senté con Raúl Reyes, hablé con Julián Gallo, con todos ellos, hasta les repartí nuevos testamentos. Estuve con Paulo Beltrán en Caracas hablando sobre la muerte, cierre de iglesias en Tame, en Arauca, en Casanare. Allá se firmó un documento que no respetaron. Después aquí, a través de Ricardo Arias Mora, nos invitan a una reunión en el Colombo-Americano, de la 45 con 24,
Y me sorprende cuando en la mesa, después de 2 horas tomándonos del pelo, nos pasaron de un sitio al otro, nos pasan a como un piso octavo, una salita pequeña, y veo más de 12 personas sentadas, cada uno se presenta, y el que se presenta dice: yo soy el comandante fulano, he votado en Perú, he votado en Ecuador, he votado en Venezuela, la única parte donde no he podido votar es en Colombia, pero tenemos infiltradas todas las iglesias en Colombia. Se identifica, dice el grupo político, y entonces cuando me toca a mí presentarme, le digo: yo soy Víctor Velázquez Reyes, estuve en Caracas hablando con Pablo Beltrán por la muerte de pastores, el cierre de iglesias, y se firmó un documento porque ustedes decían que las iglesias eran agencias de la CIA y de la DEA. Pero ustedes son faltones. ¿Y usted por qué no dice faltones? Porque se comprometieron en un documento a no volver a molestar las iglesias, porque las iglesias son lugares de paz. Allá va el negro, va el blanco, va el rico, va el pobre. Entonces, mire lo que está pasando. Con esas circunstancias, con esos hechos, con esos sucesos, indiscutiblemente que yo no guardo rencor con nadie, pero sí creo que aquí hay que aplicar la ley, y esa ley se le debe aplicar al de cuello blanco, al rico, al pobre, cuando se viole. Y el problema en Colombia es que no aplicamos la ley. La ley se la aplicamos a determinados personajes. Pero buscamos esguinces cuando se trata de determinados personajes. Entonces, yo sí creo que aquí hay que volver a los tiempos de Simón Bolívar, que el que le metía la mano al presupuesto era fusilado. Pero no podemos seguir cada 2 años, cada 4 años presentando un proyecto de ley para la paz, para tal cosa, y seguimos en las mismas. Mire hoy, es que hoy usted no puede salir después de las 6 de la tarde aquí en Bogotá. Hoy usted no puede salir, no puede ni siquiera ir a un cajero, porque se le llevan ahí. Mire, en Ciudad Kennedy, el mayor sitio donde están robando vehículos. Mire ese futbolista, jugaba en el Santa Fe, capturado, lo cogieron en Miami robando apartamentos. Se vuela de allá, viene a Sogamoso y lo pescan en Sogamoso robando apartamentos. Un hombre que fue profesional. Perdóneme, aquí no podemos seguir con esas circunstancias y llamando cada rato a la reconciliación, pero no hay un verdadero arrepentimiento, porque van a seguir. Entonces, con esas breves consideraciones, si yo viera que Antonio García, del Ejército de Liberación Nacional, mandara una nota diciendo: nos comprometemos, queremos y tal, yo le diría: escuchémoslo y preséntese un proyecto. Pero aquí presentamos cada 2 años proyectos de la naturaleza y mire cómo estamos, peor. Aquí me acaban de enviar uno de nuestros seguidores un audio del presidente de la República. Quiero que tengan la amabilidad y lo escuchen y cada uno nos regale en 60 segundos la conclusión de la charla tras escuchar este audio. Y la codicia lleva a la muerte. Los cambios deben llevar a la vida. Ha cambiado, se ha vuelto en su contrario. La idea de Camilo Torres
Y por tanto estas mafias deben ser destruidas. Y la mayor forma de destrucción es que el pueblo campesino deje voluntariamente de sembrar hoja de coca. Y ese es mi reto personal. Mis funcionarios se asustan. Necesitamos un gobierno valiente. Porque si el campesinado logra tener el apoyo del gobierno para dejar de cultivar hoja de coca voluntariamente, y son miles y decenas de miles de campesinos los que, convocados por el cambio, lo hacen, pues lograrán que sus propias regiones se vuelvan pacíficas, como hoy lo es el Gualibá y Río Negro. Habla el presidente de que la codicia y el narcotráfico son el combustible de la guerra que hoy padece el país. Doctor Ortiz, sus conclusiones frente a este audio para el cierre, por favor. Es precisamente el tema que viene el presidente hablando de que tenemos que tener una política contra el narcotráfico, porque la codicia, como él lo dice, es lo que ha permitido que nos estemos matando y que las estructuras criminales sigan delinquiendo sin ley. De tal manera que insisto en que nosotros debemos exigirle al gobierno, al Congreso Nacional, que estudien y hagan una política criminal de acuerdo a las necesidades que vive el país. Lo que el presidente está hablando ahí es que si los campesinos cultivan la coca de manera voluntaria, se acaba la guerra, porque ya tenemos demostrado con laboratorios nacionales e internacionales que con la hoja de coca se sacan muchos beneficios para la salud, y hay laboratorios especializados que se encuentran cultivando la coca para medicina. Si nosotros podemos comercializar ese insumo, seguramente vamos a exportar medicina al exterior. Pero no podemos satanizar cuando el presidente habla de que si los campesinos cultivan de manera voluntaria la coca, entonces satanizamos sus palabras y no entendemos que la coca puede ser la materia prima de sacar muchos beneficios para el Parkinson, para enfermedades graves, que ya se ha demostrado que con la coca y el aceite de coca se comercializa y se vende para el exterior. Y eso lo hacen igualmente con la marihuana, de tal manera que podemos cultivarla y podemos industrializarla para comercializarla y que seamos exportadores de esta materia prima, y no satanizar, ni mucho menos seguirnos matando porque los narcotraficantes la utilizan para la coca y para lucrarse de manera individual. Sí, aunque ahí en el audio no se refiere a ese tema del presidente. Doctor Víctor Velázquez. Damita, tenga la amabilidad. Es el narcotráfico. Doctor Víctor, adelante. En eso estamos de acuerdo con Petro, y en ese también concuerda aquí el doctor Jesús, en que el problema del país es el narcotráfico. Hay que enfrentar el narcotráfico, hay que extinguirlo, pero eso se extingue aplicando la ley. Yo creo que lo que hay que incrementar son los sueldos de los jueces, de los fiscales, de la policía, del ejército, y aplicar la ley. Aplicando la ley verdaderamente se extingue. La Biblia dice que con pena severa se erradica el delito. Y aquí el problema es que todo lo negociamos. Y yo no he visto país donde se haya aprobado el narcotráfico, que haya Venezuela se acabó.
El Ecuador se estaba acabando con Correa. El Perú se estaba acabando con Castillo. Yo sí creo que hay que aplicar la mano firme, hay que aplicar la ley y pues quienes se acojan, quienes confiesen, quienes colaboren con la justicia, pues deben tener beneficios. Eso sí lo creo. En eso estoy de acuerdo con el doctor Jesús. Doctor Víctor, muchas gracias. Doctor Jesús Enrique Ortiz, muy amable. Sí, el presidente Petro ha ido más allá. Él ha dicho incluso que hay que legalizar el narcotráfico, pero que esta es una discusión de carácter global. Les agradezco mucho, muy amables. Un abrazo, bendiciones, doctor Ortiz. Muy gentil. A usted, Alejandro, muchas gracias. Al doctor Víctor, una feliz noche. Muchas gracias por la altura que le dieron al debate y las apreciaciones objetivas que tiene el doctor Víctor frente al proyecto de paz total. Gracias y buenas noches para todos. Muy buenas noches a Alejandro, buenas noches al doctor Jesús y felicito al doctor porque lo veo bien. No le pasan los años al doctor Jesús Enrique. Igualmente Alejandro. Total que Dios lo siga conservando. Dios ha sido bueno. La producción es de Marta Cobos, dirección Alejandra Castro Cobos. Regresamos en cualquier momento con el favor de Dios en estos canales, Facebook, YouTube, con otro debate con prestigiosos juristas, con el doctor Ortiz y el doctor Velázquez. Un abrazo, bendiciones, con permiso. Buenas noches.